Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas señores, para el vídeo de hoy tenemos un mogollón de cosas que comentar, como por ejemplo, el proyecto Play Anywhere de Xbox crece. Hay planes muy potentes y ya de manera pública están trabajando en ello. Tenemos que hablar acerca de Gears of War, tenemos que hablar acerca de Resident Evil 9 y también de Pragmata, además de PlayStation Plus. Pero para comenzar, hablemos de Game Pass, porque sí, algunos me preguntáis, ¿todavía es posible canjear Game Pass Core, lo que es el online de toda la vida, por Game Pass Ultimate o Game Pass PC? Sí, es posible canjearlo. Mirad, pasaros por el link de la descripción en EVA, mismamente lo tenéis aquí en este mismo vídeo. Bien, compráis siempre y cuando no tengáis ninguna suscripción activa los meses que queráis de Game Pass Core, 3 meses, 1 año, 2 años, lo que os dé la gana. Pues de eso, la mitad lo podéis conseguir en Game Pass Ultimate, es decir, 1 año de Game Pass Core, por ejemplo, es medio año de Game Pass Ultimate. Para ello, simplemente lo acumuláis, luego compráis una tarjeta de Game Pass Ultimate de 1 mes, por ejemplo, y Microsoft te lo va a cambiar. No es ningún bug, es Microsoft la que te ofrece esa posibilidad. Todo eso, repito, sigue activo, así que echadle un vistazo, acumula lo que queráis, porque se vienen meses guapos. Aunque a través del link de la descripción también podéis comprar meses de PlayStation Plus. ¿Qué es lo que nos ofrece particularmente en los niveles extra y premium? Pues nos ofrece día 1 videojuegos como por ejemplo el que ahora mismo os estoy exponiendo, FBC Firebreak. Estamos hablando del nuevo título de Remedy, un videojuego de acción cooperativo en primera persona que también puede jugar de manera independiente, que se estrenará día 1 en esta suscripción, al igual que también lo va a hacer en Game Pass. Así que no está de más que le echéis un vistazo, sobre todo si os gusta el universo de Control o el universo de Alan Wake. Pero bueno, el caso es que también hay otro videojuego que estará a nuestra disposición, que es Eiyuden Chronicle 100 Heroes, un videojuego que a mí me parece apoteósicamente bueno, sobre todo si te gusta el JRPG por turnos tradicional. Sí, es un videojuego un poco de esas características, sucesor espiritual de Suikoden, un videojuego que te puede dar para un carro de horas absolutamente impresionante, con gestión incluso de tu propio castillo para construir cositas y demás. Pero bueno, lo dicho, echadle un vistazo tan pronto podáis. Todos estos videojuegos que estoy comentando llegarán el próximo 17 de junio a vuestra disposición. Estará también, pues por ejemplo, Battlefield 2042, que es un videojuego que si bien no terminó de triunfar, pues aquí tenéis la oportunidad de probarlo y sobre todo de hacer comunidad. Al igual que también llega el Train Sim World 5, Endless Dungeon, también estará disponible el Will of Katamari y The Hunter, aparte del Five Nights at Freddy. Y por parte de lo que es el servicio premium, a nivel de retrocompatibilidad te viene el Deus Ex. En ese sentido, creo que PlayStation Plus todavía tiene que mejorar bastante, trae muy poco videojuego retrocompatible en los últimos meses, pero en fin, alguna cosa interesante desde luego está llegando. Para PlayStation, precisamente durante las próximas semanas va a llegar por primera vez Gears of War. No lo hará en PlayStation Plus, pero estará a vuestra disposición por un precio reducido. El punto es que el usuario de Xbox aquí va a tener un par de ventajas que me gustaría comentar. La primera y más obvia es que va a estar en Game Pass día 1. Eso pues yo creo que ya no es nada nuevo que decir. Pero la segunda, y la que quiero dejar clara en este punto del vídeo porque tengo que dar nueva información, es que si habéis comprado antes, repito, antes del pasado 5 de mayo, la versión de Gears of War Ultimate, obtendréis esta revisión completamente gratis. De hecho, los códigos ya están llegando. Te mandan un código a tu buzón, bien sea a través de la videoconsola, bien sea a través de la aplicación de Xbox en PC, para que obtengas esta revisión sin ninguna clase de costo adicional. A mí ya me ha llegado, lo publiqué en redes sociales y a muchos también, así que échale un vistazo si es así. Además, lo más interesante de todo, y esto es última hora y la verdad me ha hecho mucha ilusión saberlo, es que si tenías el videojuego en formato físico y lo habías jugado alguna vez, también están mandando códigos finalmente. Sí, originalmente lo que habían dicho esta gente es que si lo tenías en digital, pues ibas a obtener esa revisión.
pero no en formato físico, porque era muy difícil hacer un seguimiento de quién realmente tenía esa copia física y no a lo mejor una copia prestada. Pero las quejas en redes sociales han obtenido frutos. Varios usuarios me comentaron a través de Twitter precisamente que ellos, teniendo una copia física, les han mandado el código igualmente, que ellos no lo tienen en digital y que sin embargo pues les ha llegado y dicen, oye mira, que me han pasado fotos, me han dicho, oye mira, que tengo aquí el código, que yo nada más lo tengo en físico. Me he puesto a buscar un poquito y también en ámbitos angloparlantes, por ejemplo, incluso gente que sigue el canal desde Portugal, Brasil, también me han comentado lo mismo, que están obteniendo el videojuego, que ellos solamente tienen una copia física. Y digo, ah, mira, pues al final Microsoft lo que ha decidido es que el videojuego, pues si lo has jugado en algún momento, tu cuenta solo tiene que reflejar, oye, mira, este lo ha jugado, pues entendemos que ha tenido una copia, fin, le mandamos el código y ya está. No sé, a lo mejor es un error y lo están mandando a todo el mundo directamente, pero, en fin, que la verdad me parece una medida muy pro consumidor en ese sentido. Lástima que en este caso de momento no hayan querido anunciar una versión física para Xbox, que hubiera sido ya lo redondo, porque sí, Gears of War Reloaded finalmente solo tiene una edición física para PlayStation, para Xbox no ha sacado básicamente nada. El usuario de Xbox que quisiera tener esa opción, que le gustase tener su Gears, que es un videojuego de la casa en físico, pues de momento no va a poder. Un poco de ruido en redes, por favor. El caso es que tengo más información acerca de esta revisión de Gears of War, porque recordad que durante este fin de semana y el siguiente se va a poder jugar a una beta del multijugador. Sí, para que juntos empecéis a machacar todo lo que tengáis por delante, básicamente. Y bueno, recordad que para acceder a esta beta tenéis que tener el videojuego reservado en formato digital, en físico no vale, bien sea en Xbox, bien sea en PlayStation, bien sea en el mundo del PC. Si tenéis esto reservado, pues entonces ya podéis empezar a descargar dicha beta, la cual pesa unos 15 gigas aproximadamente, y con ella pues podéis jugar con los usuarios de otras plataformas. Y bueno, esto también se aplicará al videojuego final una vez salga durante finales del próximo mes de agosto. Pero repito, que esto también os vale si tenéis suscripción a Game Pass PC o Game Pass Ultimate, te contabiliza como si tuvieras el videojuego en formato digital. Microsoft desde luego está apostando muy fuerte por el formato digital y sobre todo de buena manera, como se tienen que hacer las cosas, aplicando sistemas como el Play Anywhere, un sistema por el cual, por si a alguien no le ha quedado claro, tú te compras una copia del juego y con esa copia puedes jugar a través de consola, a través del PC o a través de la nube. Básicamente estás teniendo 3 copias en una, y la verdad que es algo que a mí siempre me ha traído para formar mi biblioteca en el sistema Xbox, sobre todo con sus videojuegos propios, porque esto no se aplica a todo el catálogo, eso tenéis que tenerlo claro. Y Microsoft está intentando ponerle todo el esfuerzo posible para que esto deje de ser así. De hecho, tal y como estáis viendo en pantalla, en las últimas horas, las cuentas oficiales no de Xbox, sino de Microsoft, están haciendo mucha fuerza para que varios desarrolladores lleven sus videojuegos al Play Anywhere, que ellos les van a dar todas las herramientas posibles para que esa conversión les sea algo muy sencillo y fácil. De momento, eso está dando sus frutos por lo que vimos en el evento del otro día, diciendo que varios videojuegos que casi nadie se podía imaginar que tuviesen ese sistema, lo van a obtener de lanzamiento. De momento, pues eso no aplica para la mayoría de videojuegos, y esto lo tenéis que tener claro, ¿eh? Lo del Play Anywhere, de momento ellos sobre todo lo pueden aplicar a sus propios títulos, y esto es algo que he intentado trasladar en el canal desde hace mucho tiempo. Microsoft no puede llegar y hacer Play Anywhere un videojuego de otra compañía. No puede llegar con el próximo videojuego de Sonic y decir, venga, esto va a ser Play Anywhere. No. Esa decisión la tiene que tomar Sega, y al igual con otros muchos videojuegos que tengan pues ese sistema, mismamente GTA o por ejemplo el próximo título de la franquicia Mafia, esos títulos no van a venir con Play Anywhere, al menos de momento. A futuro quién sabe si pueden cambiar de idea. El caso es que esto sobre todo tiene que quedar claro para cosas tales como el lanzamiento de la próxima
Xbox Ali, sí, de ese sistema portátil, de ese PC consolidado que va a salir a final de año y que de hecho pues alguno se me ha enfadado cuando he intentado trasladar la información de lo que realmente va a poder jugar en dicho sistema. Y bien, recalco que si queréis saber a lo que vais a poder jugar en dicha videoconsola simplemente tenéis que meteros en el PC, vais a la aplicación de Xbox, le dais a mi biblioteca y lo que te aparezca ahí es lo que hay. Yo por ejemplo he podido comprobar que tengo un 27% de videojuegos con Play Anywhere, o sea, videojuegos que voy a poder jugar en dicho sistema, aunque bueno, yo eso ya lo sé porque ya tengo una Rock Ally en casa. En ese sentido, ya sé perfectamente lo que me va a ofrecer ese sistema porque básicamente es una mejora de lo que ya tengo, punto pelota. El catálogo va a ser exactamente el mismo. Y en fin, eso, pues es algo a lo que respondieron muchos seguidores de este canal y me dijeron un poco cuántos videojuegos tenían ellos a su disposición con dicho sistema, ¿no? Y en realidad la mayoría pues tiene un 10%, un 8%, un 15%. Realmente no tienen un gran catálogo de videojuegos que luego puedan jugar en dicha videoconsola, o repito, más bien PC consolidado, porque es lo que es. Punto pelota. El caso es que hay mucha gente que como está metida en guerra de consolas y demás y quiere decir que no, eso es una Xbox, pues lo dicho, yo no puedo jugar ahí a mi catálogo de Xbox, no puedo jugar ni siquiera el 50% de ese catálogo, y esto es lo que Xbox quiere arreglar con el paso del tiempo, que la mayoría de tu catálogo acabe estando disponible en todos los sistemas, a través de emulación, a través de Play Anywhere, a través de todo lo que puedan, lo van a intentar. Con el paso del tiempo lo irán consiguiendo y lo iremos comentando por supuesto en este canal, pero vamos a otra cosa. Concretamente vamos a hablar de Resident Evil 9, o más bien ya sabéis que se llama oficialmente Resident Evil Requiem, un título que por lo visto algunos ya han podido estar disfrutando, por ejemplo gente del medio IGN entre otros, y nos han comunicado cosas muy interesantes, como por ejemplo que vas a poder alternar la experiencia en primera y tercera persona. Sí, podrás jugar desde la perspectiva de tus propios ojos o desde una cámara al hombro muy similar a la que tiene mismamente Resident Evil 2 Remake o Resident Evil 4, el que os dé la gana. Básicamente es eso. Podrás tener en cada momento pues la visión que te dé la gana, y esto lo podrás alternar libremente durante todo el videojuego. No hay secciones forzadas en una vista o en otra. Sin embargo, Capcom ha comunicado que la experiencia original ha sido diseñada en primera persona, aunque se lo han trabajado para que en tercera persona el videojuego sea igualmente importante, igualmente interesante, pero que digamos que de base, de origen, el videojuego estaba planeado así. En fin, quiero que sepáis esto sobre todo para los que sois más puristas, ¿no? Y el caso es que, aparte de todo eso, también nos han comunicado que vamos a poder jugar con dos personajes. La primera es Grace, la que hemos visto en el tráiler, la protagonista va a ser ella principalmente, pero luego hay otro personaje que han definido como familiar. Y bueno, pues a todas luces va a ser el pobre de Leon Kennedy, que está más pasado de vueltas que otra cosa, y es un personaje que últimamente está quemándose demasiado, pero bueno, ¿esto por qué lo digo? Pues porque el bueno de Dash Golem ya lo filtró hace tiempo, que es un videojuego en el que ibas a jugar con Leon y otro personaje completamente nuevo. A ese nuevo personaje ya lo conocemos y Leon pues debería de ser el otro. Esto igualmente lo iré actualizando cuando tengamos la información oficial. ¿Qué más nos han comentado del videojuego? Pues que todos los que lo han estado probando, resulta que el título empieza directamente en Raccoon City. Sí, empiezas en la clásica y mítica ciudad de Resident Evil, o al menos lo que ellos han estado jugando. Empiezas directamente en ese paraje y te vas a mover pues por sitios conocidos, que no es simplemente la imagen del tráiler que se ve la comisaría a modo de homenaje y ya está. No, sino que parece que realmente vas a recorrer todos esos lugares. Va a ser una experiencia que te retrotraiga mucho a toda la franquicia Resident Evil, y en ese
sentido, pues oye, estamos de muy enhorabuena. Además de todo eso, también parece que va a haber un nuevo monstruo al estilo Némesis que te va a estar siguiendo por todos lados, o Mr. X o la señora Lady Dimitrescu. Va a ser otro personaje de estos que te va a estar dando la turra mucho rato, así que ojo porque se viene juegazo. Y es que Capcom está en un momento tan dulce que le sale bien absolutamente todo. Incluso puede que acabe siendo un juegazo el título que ahora mismo estáis viendo en pantalla, Pragmata. Lo nuevo de Capcom también ha tenido una revisión de prensa, medios de comunicación han podido acceder a parte de este título que, recordad, sale el próximo año para Xbox, PlayStation y también para PC. Un título en el que por lo visto vas a tener un control dual. Vas a tener por un lado a tu protagonista que va a utilizar pues armas de fuego contra diferentes enemigos. Parece ser que será el clásico escenario que tienes que ir desbloqueando progresivamente al estilo Metroid, por ejemplo. Y luego tendrás al otro personaje que es la niña, la cual por lo visto puede, digamos, hackear a los enemigos, inmovilizarlos, convertirlos para que luchen contigo, no sé, puedes hacer bastantes cosas en ese aspecto. El control parece que va a ser muy divertido, según están comentando, pero tampoco han podido dejar caer mucha más gran cosa. Pero lo dicho, confianza plena le tengo a la compañía esta porque es que todo le sale bien últimamente, incluso Street Fighter VI. El videojuego ha cumplido el hito de llegar a 5 millones de unidades vendidas, y esto es algo que comenté en su momento cuando se decía que el videojuego había vendido poco. Los juegos de lucha venden de una manera muy escalonada. Casi ningún juego de lucha te vende 5-10 millones de copias en un primer fin de semana. Eso la verdad que suele ser bastante raro. Suelen vender un poco de manera progresiva con el paso del tiempo y bueno, pues al final este está resultando ser un auténtico exitazo, a diferencia de otros que también se estrenaron ese mismo año y que de hecho se llevaron un talegazo bastante grosero, ¿no? Pero bueno, Capcom aquí nuevamente ha estado muy acertado. También parece ser que le están yendo muy bien las cosas a Stellar Blade, título que se acaba de estrenar en PC y que ha tenido casi, por unos 20, le ha faltado 100.000 usuarios simultáneos en Steam, con más de un 92% de reseñas positivas, y la verdad, me alegro mucho que el port haya sido bueno, porque este videojuego a mí me pareció una pasada. Me lo jugué a finales del pasado año 2024 en PlayStation 5 y bueno, pues un juegazo, ¿qué queréis que os diga? Es un videojuego muy entretenido, más profundo y denso de lo que yo pensaba en varios aspectos. Quizá le sobra un poco cierta zona de mundo abierto que se puede hacer algo tediosa y pesada, pero bueno, es una cosa como muy alternativa, muy optativa, no está de manera implícita u obligada dentro de lo que es la historia principal, ¿no? Y bueno, pues videojuego muy recomendado que, repito, parece ser que ha salido muy bien. También lo podéis comprar a través del link de la descripción a Neva, que está rebajado. En la caja de comentarios me podéis dejar vuestros opiniones sobre todos los temas que hemos tratado hoy y por supuesto os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.